Vamos con esta nueva lección en la cual veremos el sistema de consultas con Linkio. Cuando estamos desarrollando un proyecto nos vemos en la necesidad de filtrar datos, de realizar consultas. Estas las podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo los fundamentos de programación, tomamos un ciclo for o un for each, damos una condición y vamos filtrando los datos. También se pueden utilizar procedimientos almacenados, ya lo que tiene que ver con bases de datos. Linkio presenta muchas ventajas en cuanto a las consultas, ya que podemos hacer consultas sobre un listado de objetos, sobre archivos, sobre bases de datos e incluso sobre archivos XML. Entonces vamos a ver puntualmente los comandos que necesitamos tener en cuenta para nuestros proyectos, los que siempre vamos a utilizar. Entonces vamos a ver cómo consultamos un rango sobre un listado, cómo consultamos un objeto en específico de un listado que nosotros tengamos. También veremos algunas relaciones cuando estamos trabajando con métodos asíncronos, veremos algunas operaciones que podemos hacer con Linkio y algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con bases de datos y cuando estamos trabajando con llaves foráneas es colocar los includes. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto para dar un ejemplo de cómo se realiza esto. Creamos un nuevo proyecto que sea aplicación para Blazor WebAssembly, le damos un nombre y como siempre lo vamos a crear con HTTPS, hospedado y aplicación web progresiva. Entonces vamos a ver cómo se realizan estas consultas. Para ello vamos a crear una nueva clase. También recordarles que todo el material, todos los comandos que nosotros vamos a utilizar van a quedar en la descripción del video para que ustedes puedan pues tener esa guía y poder luego aplicarlo en sus proyectos. Entonces vamos a crear una clase que se llama empleado para mostrar cómo es que trabajamos con las consultas con Linkio. Colocamos la clase empleado, le damos un ID, un nombre, un cargo, una edad que va a tener ese trabajador y un salario. Entonces, luego vamos a ir en nuestro proyecto a la parte del index. Vamos a ir aquí a page. Ya nosotros creamos nuestra clase que tiene estos atributos. Y vamos a ir al index. Yo voy a dar el ejemplo aquí en el index. Colocamos el @code donde va a ir nuestra consulta. No olvides Y vamos a suscribirte. crear un listado a partir de ese objeto que nosotros creamos. Es decir, vamos a crear un listado de objetos. Yo voy a colocar aquí uno que ya tengo listo. Y esta es la forma como yo creo un listado de objetos. Entonces, creé. Aquí nos va a salir esto subrayado, ya que no estamos diciéndole que vamos a utilizar la parte del charret de nuestro proyecto. Entonces aquí le damos que vamos a utilizar las consultas Linkio, la parte de charret. Y aquí creamos un listado de empleados. Entonces aquí empleados. Cada empleado va a tener un ID, un nombre, un cargo, una edad y un salario. Aquí tenemos este ejemplo y es con el que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, vamos a ver cómo consultamos de un listado un rango. Si ustedes quieren profundizar más acerca de las consultas de Linkio, también existe en Microsoft una documentación que les va a ayudar, les va a dar una vista más amplia, pero en este caso nosotros vamos a ir puntualmente a lo que siempre se utilizan en los proyectos. Lo primero que vamos a hacer es consultar un rango, dependiendo de una condición que yo le dé. Entonces tengo este listado. Para yo realizar las consultas las tengo que hacer sobre un método o sobre una función. Entonces yo voy a colocarle aquí void consulta y a partir de acá vamos a trabajar. Yo necesito
voy a colocar aquí un listado. Voy a decir, voy a colocar un listado, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Si se fijan acá, yo tengo cargos. Vamos a crear un listado de los administradores que yo tengo en mi empresa. Yo necesito saber cuáles son los administradores de mi empresa. Entonces, para ello, yo voy a crear un listado. Entonces, en esta consulta voy a decir que admins, que este admins va a ser igual a empleados, que es el listado que yo tengo acá, este empleados. Y la forma abreviada como yo voy a hacer esta consulta y como voy a hacer todas las consultas es que yo coloco .where, que es donde, fíjense aquí en esta expresión lambda, siempre la trabajamos de la misma forma, entonces es bueno aprendernos la estructura, donde x punto cargo, yo voy a colocar aquí, yo necesito saber cuáles son los administradores, entonces x.cargo es igual a administrador. Y aquí algo importante es al final colocar toList, porque es la forma como yo le estoy diciendo que de esa consulta me traiga un listado. Miremos aquí en la documentación de Microsoft. Microsoft nos brinda la forma como tradicionalmente se hacen estas consultas, y es que yo utilizo, por ejemplo, from, el listado, y coloco un where y coloco un select. Esta es la forma como extensa de realizar la consulta, pero la forma abreviada es como lo estamos haciendo, donde yo tomo el listado, le digo where, le doy la condición y le coloco el toList, donde le estoy diciendo que de esa consulta me traiga un listado, así sea uno solo, va a ser un dato tipo listado, o así sean muchos, va a ser listado. Y ahora yo voy a colocar aquí los nombres. Entonces, para colocar esos nombres voy a darle for each. Voy a recorrer aquí un for each donde yo digo var administrador in admins. Y aquí yo voy a colocar un p donde voy a colocar arroba punto nombre, donde yo voy a colocar el nombre, y aquí al final coloco un salto de línea para que me haga el salto de línea de esos trabajadores. Y aquí creé la consulta y me hace falta crear el botón. Entonces voy a colocar aquí, porque está el método, pero yo tengo que disparar ese método. Le doy aquí en consultar y aquí me dice quiénes son los administradores. Entonces me da el listado de los administradores que yo tenga. Ahora yo voy a colocar otro listado que se llame empleados. Entonces vamos a colocar aquí de empleados. Entonces, ¿cuántos empleados? Ya vi cuántos administradores tengo. Ahora voy a crear otra consulta para empleados. Entonces, como yo aquí tengo empleados, voy a colocar aquí empleados, y del listado de empleados voy a decir quiénes tienen. Sí, todos son empleados, pero hay unos que tienen el cargo de administrador y otros que van a tener otros cargos diferentes. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. A colocar aquí este ejemplo. Bien, esta es la forma como yo realizo este tipo de consultas. Este tipo de consultas se pueden hacer tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Del lado del servidor lo hacemos más que todo para consultar altos volúmenes de datos provenientes de bases de datos. ¿Qué otra consulta podemos hacer acá?
Entonces vamos a colocar una consulta de los empleados que ganen más de 500. No olvides suscribirte. Suscríbete y dale a me gusta si este contenido te es de ayuda. No olvides suscribirte. Y aquí lo tenemos. Entonces así es como yo realizo este tipo de consultas. Ahora, vamos con otra parte muy importante y es cómo yo consulto un solo dato. De esos datos que tengo, aquí, que tengo ahí, cómo consulto uno solo. Entonces, para yo consultar un solo dato, hay algunas cosas que tengo que tener en cuenta. Y es que ese dato tiene que ser único. Si no, la consulta no es buena o no es exacta o nos puede generar un error. Entonces, yo voy a consultar un empleado. Entonces voy a crear aquí, voy a colocar aquí empleado. Yo voy a consultar, por ejemplo, el empleado que tenga el ID 5. Vamos a consultar este empleado. ¿Cómo yo hago esa consulta? Voy a colocar aquí empleado individual. Del listado de empleados donde la expresión, recordémosla siempre, x.id va a ser igual a 5. Ahora, ese ID no puede repetirse para otro empleado, porque de lo contrario, la consulta me va a quedar mal. Y viene una parte muy importante que colocamos que es first or default, que es que yo voy a consultar el primero que encuentre va a ser el que me va a traer. Y aquí de una vez nos dice que este dato puede tener una asignación con referencia nula. Y aquí vamos a colocar un H3 y me tiene que traer el empleado que tenga el ID 5. Entonces, lo fundamental acá es que cuando es un listado yo coloco to list, pero cuando es solo un dato el que quiero traer, coloco el first on default, teniendo en cuenta que la condición que yo le dé sea la que me traiga un solo dato. Entonces aquí le doy en consultar administradores, empleados que ganan 500 o más, y aquí este empleado es el que tiene el ID 5. Entonces miremos a ver si eso es verdad. El ID 5, Adriana Marcela Durán, entonces está bien consultado. Vamos a consultar un empleado, por ejemplo, el empleado que gana 750. Pero miremos que acá hay dos empleados que ganan 750. Vamos a ver qué pasa si yo coloco aquí con punto salario igual a 750 y le dejo el first or default. Y vamos a dejarle ese first or default para que ustedes vean qué pasa cuando yo le digo consúlteme un solo dato y hay más datos que tengan esa misma condición. Entonces fíjese que me consulta el primero que encuentre. Si ustedes se fijan acá, el primero que aparece aquí es Carlos Andrés García. Pero si se fijan, yo tengo dos empleados que están ganando 750. Es decir, que para que esta consulta sea buena, el dato tiene que ser único. Bien, entonces ya vimos cómo consultamos una lista, ¿sí? Consultamos un rango de una lista, cómo consultamos un objeto en específico, y ahora vamos a ver una parte de métodos asíncronos. Entonces, para ver métodos asíncronos vamos a acudir a un proyecto que nosotros ya hemos venido trabajando. Si no saben de qué proyecto se trata, igualmente en la descripción les queda, donde es un proyecto que ya tenemos enlazado con la base de datos. Entonces yo les voy a mostrar aquí, esta es la base de datos que tenemos con nombre, cargo y salario. Y
vamos a correr la aplicación para que ustedes, vamos a detener esta les queda como ejemplo también, para que ustedes lo hagan en la descripción, les quede el ejemplo. Y vamos a correr esta aplicación para que ustedes vean cómo está. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos trabajando con métodos asíncronos, cuando hacemos consultas. Entonces aquí me trae el listado que yo tengo en la base de datos. Este es el listado que está en la base de datos. Yo voy a generar consultas. Entonces voy a generar consultas. Entonces para generar una consulta, yo aquí tengo, por ejemplo, yo aquí tengo este método que me trae todos los datos, todos los empleados de la base de datos. Ahora, otra recomendación importante, cuando ustedes estén trabajando con grandes volúmenes de datos, ustedes no pueden traer todos los datos al cliente, porque esto va a generar, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de ventas y ustedes están realizando 10 ventas cada hora, 20 ventas cada hora, imagínense que en un día ustedes tienen miles de registros. Ahora, si ustedes traen todos esos registros de un mes, van a ser miles de registros, y traer todos esos datos a la parte del cliente va a hacer que su aplicación se vuelva muy lenta. Por eso los sistemas se vuelven muy lentos. Entonces aquí yo estoy trayendo todos mis empleados a la parte del cliente y voy a realizar consultas del lado del cliente. Si yo realizo consultas del lado del cliente, no tengo ningún problema en aquí, porque va a ser lo mismo que acabamos de hacer, la misma forma. Pero cuando yo voy por ejemplo a mi controlador, voy a ir a empleado controller, voy aquí a donde dice get. Fíjense que aquí cuando creamos los métodos HTTP, ya estoy utilizando LinkU para las consultas. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, este listado. Entonces lo que hace acá es que me consulta de la base de datos los empleados, y fíjense que aquí dice toList async, porque es un listado asíncrono. Entonces tengamos cuidado, porque si yo coloco aquí toList, así como lo hicimos en el ejemplo del lado del cliente, me va a generar un error, porque yo tengo un método asíncrono que es await. Yo tengo async, y cada vez que utilizo un async tags tengo que utilizar await, y obligatoriamente este listado tiene que ser toList async. Entonces por eso nosotros utilizamos métodos asíncronos, a eso me refiero. Ahora yo tengo aquí en mi base de datos, estos empleados. Entonces yo voy a hacer que me traiga solamente los que sean administradores, así como lo hice en el ejemplo anterior. Entonces para ello yo voy a decirle que del context, que es la base de datos de la tabla empleados, .where, le damos la expresión .cargo va a ser igual a este cargo de administrador, que es un dato tipo string. Y al final, importantísimo colocar toList async. Y ahora vamos a correr la aplicación para que veamos que de la base de datos que ahora estoy consultando me trae un tipo de un listado con la condición que yo le di. Entonces aquí solamente me trae los que sean cargo de administrador. Vamos a hacer la misma consulta. Vamos a hacer una consulta donde me va a traer los empleados que van a ganar más de 500. Entonces salario base va a ser mayor o igual a 500. Y no olvidamos el toList async. Esto para métodos asincrónicos. Entonces aquí me trae el listado de los empleados que ganan mayor, igual o igual a 500.
Ahora vamos a hacer la consulta de uno solo. Entonces, para hacer la consulta de uno solo, recordemos que debe ser un dato que no se repita para tener un... Por ejemplo, yo solamente tengo un contador. Entonces voy a consultar ese dato donde el cargo sea igual a contador. Y le dije toList. Fíjese que le dije toList async y me va a traer un solo dato, pero ese dato va a ser tipo listado. Va a ser tipo listado. Pero si yo quiero, porque aquí yo estoy devolviendo un listado, pero si se fijan acá, aquí yo estoy consultando uno solo, por eso get single empleado se llama el método. Y aquí yo de la base de datos de la tabla empleados first or default async consulto el objeto donde el objeto va a ser igual al ID que yo esté consultando. Entonces esta es la forma como yo lo realizo. Ahora yo puedo hacer operaciones también, puedo sacar porcentajes, puedo hacer sumas. Vamos a hacer una suma. Esta la vamos a hacer aquí. Yo voy a dejar esto como estaba al principio, con las consultas tal cual como estaba al principio. Y aquí en el index yo voy a sumar el total de salarios que yo tengo que pagar. Y yo voy a hacer que este total a pagar sea una consulta. Entonces, de empleados, el total a pagar va a ser igual a, cuando yo consulte empleados, entonces de empleados punto suma, fíjense que aquí estoy sumando. ¿Qué voy a sumar? Igualmente va la misma expresión lambda que siempre utilizamos, punto salario base, total a pagar, y va a ser igual a arroba total a pagar. Y ahora sí, el dato, la suma de todos los salarios es la que me va a mostrar en esa parte. Total a pagar 3.775, que es la suma de todos estos salarios. Yo puedo hacer suma, yo puedo sacar un promedio, puedo decir cuál es el dato máximo, cuál es el dato mínimo. Entonces, si yo quiero sacar el máximo, el que gane el mayor salario de todos, lo que tengo que hacer es, aquí en vez de sum, decirle max. Aquí le coloco el salario máximo o el empleado que tiene el mayor salario. Y ya con eso que coloqué ahí, me trae el empleado o el dato que es el de mayor salario, que es el de 800. También puedo decirle el mínimo. Entonces para el que sea el mínimo, también lo puedo sacar colocando del empleado la consulta que sea min. También puedo sacar el promedio, y el promedio lo saco con average. Otra cosa importante es que yo con LINQ puedo ordenar de forma ascendente o de forma descendente. Aquí en el controlador, cuando realiza esta consulta, aquí cuando me trae todos los empleados, yo puedo decirle que me ordene de orden ascendente o descendente. Entonces yo puedo aquí colocarle empleados punto order by, y este order by viene con la expresión lambda x punto salario base. Yo le digo que me los ordene por salario base punto toList async. Entonces cuando me vuelva a mostrar el listado de los empleados, me los va a ordenar de el salario
Entonces aquí del menor al mayor. Entonces aquí yo veo que empieza 500, 550 hasta el empleado que gana el mayor salario. Pero ¿qué pasa si yo los quiero ordenar de forma diferente? Entonces yo le voy a decir, aquí están ordenados de forma ascendente. Ya, yo lo puedo decir order by descending. Entonces cuando yo le digo order by descending, él me va a tomar los datos y me los va a ordenar de forma descendente. Entonces ya va a empezar por el dato que tenga el mayor valor hasta terminar por el dato que tenga el menor valor. Y aquí lo tenemos. Entonces esa es la forma como yo trabajo con LINQ. Todas estas expresiones que ustedes acaban de ver les quedan en la descripción y son muy útiles para cualquier proyecto. Se utilizan bastante. Les recomiendo que se aprendan la forma de esta expresión. Algo que no debemos olvidar es esta parte de los includes. La parte de los includes la veremos cuando nosotros estamos utilizando llaves foráneas. Y es que cuando utilizamos llaves foráneas, nosotros debemos decirle en la consulta, aquí en la Suscríbete y consulta, dale por a me ejemplo, gusta si este si yo contenido te estoy es de aquí ayuda. realizando una consulta, la consulta empleados, y estoy dándole una condición, yo tengo que colocarle, si tengo una llave foránea para esa clase, tengo que colocarle punto includes, include, y coloco una expresión, y por ejemplo le puedo colocar aquí el nombre de la tabla con la que se relaciona. Y así es como yo puedo colocar las llaves foráneas y llamarlas, porque de esta forma yo cuando esté haciendo consultas va a ser más sencillo relacionar datos de diferentes tablas. Entonces esta es la forma como se realiza la parte de los includes. Lo haremos más adelante cuando estemos trabajando con muchas tablas y muchas llaves foráneas. Esta es la forma como realizamos consultas con LINQ. Entonces recuerden que en la descripción les queda el paso a paso y les quedan todos los comandos para que ustedes puedan ponerlos en práctica en sus proyectos.